Em, Listo. No sé si les haya comentado Ulises, yo creo que sí, que vamos a tener una tarea 4 y que en las sesiones que me toquen de aquí en adelante, pues estamos proponiendo que yo trabaje los ejercicios de esa tarea precisamente. ¿Sale? La tarea va a ser operativa, son puras aplicaciones, métodos de integración. Por ahí creo que también yo les había comentado algo. Ahí está. Ahora sí. Es que luego nos lampareamos un poco con la lamparita que tengo por acá. Déjenme mostrarles la propuesta de tarea. No está autorizada por Alberto todavía, pero es muy probable que no haya cambios, cambios muy drásticos en la tarea. Cambios drásticos me refiero a que cambie definitivamente, ¿verdad? Como que la idea de la tarea va a ser más o menos la misma. A ver, ahí voy. Es que lo tengo por acá en Overleaf. Aquí está, yo creo que más o menos ahí pueden visualizarla. La voy a guardar. Creo que es más fácil que la vean así. Y, ándale, aquí está. No se las comparto, digo, ya se las muestro, no se las comparto todavía, estamos esperando los comentarios de Alberto, ¿verdad? Pero ahí están, miren, son varios métodos. A lo que me voy a abocar a partir de la clase de hoy es a estos. A todo esto es posible gracias al teorema fundamental. Estas les vamos a llamar integrales indefinidas. No vamos a tener límites de integración de momento, pero sí más adelante en la tarea también se piden ya con límites de integración. Ahorita platicamos un poquito al respecto. Eh, es mucho de cálculo. Ahora sí que son cálculos como tal. Cuentas, dijeran la gente de el periodo colonial en México o en América. Las cuentas eran, cuenta le llaman a las piedritas que usaban para contar, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros decimos hacer las cuentas, ¿no? Hacer las operaciones. Pero bueno, ahí está, miren, más o menos eso va a ser. Voy a estar trabajando algunos ejercicios en clase también, definitivamente. Y es muy probable que varios de estos ya terminen resueltos en las ayudantías o ejercicios muy, muy, muy similares, ¿sale? Pero bueno, ahí están todos los métodos y vamos a estar trabajando en eso, ¿vale? ¿Cuándo vamos a entregar esta tarea? Pues aquí estamos proponiendo también la fecha del 5 de junio, un poquito antes de que se acabe el semestre. Se ve monstruosa, pero no lo es tanto, ¿sale? Porque son puras operaciones que vamos a tener que estar haciendo. Y son un pretexto para aprender a aplicar los métodos, ¿verdad? Pero bueno, ya pronto les estaremos diciendo. Se los comento así de rápido porque em, vamos a trabajarlos así también. Bueno, entonces vamos a platicar un poquito acerca del primer método. Sobre las integrales. ¿Eh? ¿Escuchan mucho ruido? No, profe. Tengo la cafetera por acá cerca y si no tomamos café no despertamos. Bueno, ahí está.
Entonces, la clase pasada habíamos platicado un poquito sobre lo que le estábamos llamando la función de área, ¿verdad? Nosotros teníamos nuestra función, una función que ya presuponemos que es integrable, y entonces había que marcar los límites de integración a partir del cero, tentativamente desde el cero estaba definida la función, o desde algún valor en específico dependiendo del dominio de la f, hasta algún valor fijo que le llamábamos x. Aquí estábamos, nuestra variable la llamábamos t, y x era un valor fijo. Entonces nosotros calculábamos esta área y decíamos que teníamos una nueva función, que es lo que yo le estaba llamando la función de área, que era el área desde 0 hasta x de f de t, ¿verdad? Y decíamos también que el teorema fundamental, esto lo dijimos muy rápido también. Si hay dudas sobre esto, me detienen o me avisan para que lo podamos checar con más calma. Esto tiene que ver con la tarea 3, ¿verdad? El teorema fundamental decía dos cosas, que bajo ciertas hipótesis, ya no voy a repetir aquí las hipótesis, son importantes desde luego, nos decía que en esas condiciones existe una función f mayúscula, que le llamábamos primitiva o antiderivada. Básicamente es la integral de la función, lo que nos referimos como la integral de la función f, tal que la derivada de f respecto de x, fíjense aquí sí tengo que derivar respecto de x, era f minúscula, evaluada en x. O sea, la regla de correspondencia, ¿verdad? Aquí tengo yo que usar la variable x porque es la variable de la función integral, como quien dice, ¿verdad? Y segunda cosa es que la integral desde a hasta b, donde a y b tenían que ser puntos del dominio de la función f, a y b tenían que ser tales que la integral tenga sentido, que se pueda calcular, que esto es integrable, ¿verdad? Esto iba a ser f de a, perdón, f de b, menos f de a. ¿Sale? Entonces, esto es lo que nos decía el teorema fundamental. En la parte B nos decía cómo calcular las integrales específicas. Estos iban a ser números, ¿verdad? Y esta primera parte nos decía la relación que había entre la función f y la mayúscula y la función f minúscula. Si ustedes observan, lo que está sucediendo es que estamos hablando de una función f tal que la derivada le pega a esto. Entonces, cuando a lo que uno se refiere con esto, cuando hablamos de la integral indefinida, nos estamos abocando a pensar en la integral de la función, ya ni siquiera consideramos f de t y los límites de integración, sino que ya nada más hablamos de esta función integral. O sea, vamos a decirlo así, nada más nos fijamos en la primera parte del teorema fundamental y estamos pensando en la relación que hay entre la f mayúscula y la f minúscula. ¿A qué nos referimos con esto? Que bueno, ya para no estar poniendo los límites de integración, lo que hace la gente es pensar en la función de esta manera y decimos que esto es una f de x. ¿Sale, vale? Porque, bueno, ya cuando nosotros escribimos esto a la izquierda, en realidad en lo que estamos pensando es en esto, ¿verdad? Porque después de calcular la integral, o sea, usando a través del concepto de Riemann, ¿verdad? La integral de Riemann, si yo calculo esta integral me va a quedar en términos de la x y de algunas constantes. Entonces a eso me refiero yo con la función f mayúscula, que es básicamente esto mismo de la función de área, ¿verdad? Pero bueno, hay algunas cosas que decir aquí. La relación que hay entre esta integral, esta función f minúscula que depende de la variable x y la f mayúscula, es tal que
nosotros sabemos que la derivada de f mayúscula es la f minúscula. ¿Sale? Es una manera operacional de utilizar el teorema fundamental, es el primer inciso, una manera más o menos informal de hacerlo, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos enseñaron a calcular integrales en el bachillerato, o la manera de ver el cálculo de algunos cursos de matemáticas aplicadas, como en ingeniería, en física, en biología, etcétera, pues a veces nosotros escribimos estas cosas, pero en realidad la fundamentación es este teorema, ¿verdad? Es esta relación que nosotros tenemos aquí. Pero bueno, entonces, existe esta relación, ¿sale? Si lo analizamos un poquito, por extensión, nosotros vemos que si yo derivo la función, tengo la función f minúscula, pero vamos a ver también que se dan una especie no se dan cambios, o sea, esta relación de integrar y luego derivar no es precisamente una cosa inversa de la otra. O sea, sí las pensamos, la derivada de la integral, como una operación contraria a la otra, pero no son exactamente fieles. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros elevamos al cuadrado y sacamos raíz, pues como que nos quedamos con algún número originalmente, ¿verdad? Si este número es positivo, si yo tengo una y positiva, entonces lo elevo al cuadrado y luego le aplico la raíz. Son como operaciones contrarias en el sentido de que regreso a la función original. Si y es negativa, esto no es completamente cierto, ¿verdad? Si yo tengo un -4, pues lo elevo al cuadrado, me da un 16, saco la raíz positiva de 16 y entonces obtengo un 4. No regreso al mismo número, ¿verdad? Entonces, tiene sus matices estas operaciones. Y algo así va a pasar con la integración y la operación derivada. Nosotros lo que estoy haciendo aquí es aplicarle una operación a un número, mientras que aquí estoy hablando de un operador. En algún momento lo van a ver, sobre todo cuando lleven ecuaciones diferenciales. ¿Sale? Es más o menos se hace la analogía. Cuando tengo yo una operación y se la aplico a un número, tengo estas situaciones, aquí voy a tener el procedimiento de integrar y de derivar como operadores, porque no van a estar aplicados a números, sino van a estar aplicados a funciones. ¿Sale? Entonces, cuando yo aplico estas dos cosas, pues yo esperaría que haya cierta relación. Bueno, en fin, ya no les digo demasiado, no le doy tantas vueltas al asunto. Lo que quiero decirles es lo siguiente, que si nosotros tenemos una función y la derivamos, llegamos a la f, ¿verdad? Pero si la f yo la integro, entonces lo que voy a tener es la f mayúscula, pero probablemente habré perdido alguna constante, ¿sale? Entonces, ese es el origen de la constante de integración. ¿Se acuerdan de eso? ¿Habían visto en algún momento la constante de integración? Creo que sí. Sí, Ah, sí, sí, le he visto. sí, ¿sí la han visto? Bueno, ponemos un ejemplito rapidísimo. Vean, por decir algo, supongan ustedes que mi función f mayúscula es 4x cúbica, un polinomio, más 3, así. Cuando ustedes la derivan para obtener la f minúscula, nosotros tenemos, ¿qué? 12x cuadrada menos 7, ¿verdad? Pero si ustedes en algún momento integran esta función que obtuvieron, o sea, integran la f, no van a regresar precisamente a la f mayúscula. Se integran 12x cuadrada menos 7 de x, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener x cúbica entre 3. Aquí tengo 4x cúbica. Ahorita les digo por qué lo estoy haciendo así. Menos 7x. O sea, y aquí debemos de colocar una constante, ¿verdad? Si lo vemos de esta manera operacional, en el procedimiento de derivar, normalmente perdemos las constantes.
Entonces, por eso cuando nosotros calculamos una integral, es importante que consideremos que existe una constante aquí. Esto va a ser bien importante también en ecuaciones diferenciales, porque pues a veces tiene uno que considerar que existe una constante respecto de ciertas variables, y eso va a permitir hallar algunas soluciones. En este caso, cuando yo integro, si yo calculo la integral, ahorita les voy a decir qué significa integrar, tengo yo esta cosa de aquí de la derecha, y entonces debo de suponer que existe una constante. O sea, la costumbre de ponle una constante es porque en el proceso de, tú estás suponiendo que la f que está aquí adentro es la derivada de alguien, es lo que dice el teorema fundamental, que la f tiene una primitiva, o sea que la f ya fue el resultado de derivar algo. Entonces, cuando tú integras, tratas de averiguar quién es esa función. Eso es lo que estamos haciendo cuando integramos. Hay que suponer siempre que hay una constante, aunque la constante originalmente valiera cero. ¿Vale? ¿Cuánto vale la constante? Bueno, ya dependerá de lo que estemos calculando. ¿Sale? Pero bueno, hay información que se pierde. Entonces, en este sentido, ustedes observan que si tienen un número y le aplican estas dos operaciones a la vez, regresan al mismo, pero eso no sucede con los negativos. Entonces, no es exactamente cierto que la raíz y el cuadrado sean operaciones contrarias en todos los casos, ¿verdad? Entonces, en ese mismo sentido, la integral y la derivada no van a ser operaciones completamente contrarias, ¿verdad? Tienen sus matices o sus detallitos. Si las pensamos como, como una situación contrapuesta a la otra, eso sí, pero hay que tener en cuenta esto, ¿sale? Bueno, entonces, eso es por un lado, ¿verdad? Y también, ¿qué significado tiene esto? Oh, 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 oh. Vean, esto sucede por lo siguiente. Fíjense, yo aquí casi recupero la F, ¿verdad? O sea, no tengo mi F original, tengo la F más alguna constante. Bueno, entonces la F mayúscula. Entonces, lo que está sucediendo en el fondo, esto es importante de revisarlo porque luego no siento que no se menciona en algunos otros cursos. Probablemente en ecuaciones diferenciales sí lo van a ver. Vean, si yo tengo mi función f mayúscula y le sumo o le resto constantes, supongan ustedes que esto es f de x. Esto quizás es f de x menos 2, f de x más 2, f de x más 4, ¿por qué 2? Etcétera. No importa el número, ¿no? Nada más son números que ahorita de momento se me ocurrieron. Uy. Vale. Por ejemplo, eso, ¿verdad? Cuando ustedes calculan la derivada de estas funciones, voy a poner aquí abajo, en todos los casos es la misma, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a tener la derivada, ¿qué es lo que está midiendo? Pues está midiendo las pendientes de las rectas tangentes, ¿no? Eso fue lo que platicamos el curso pasado. Entonces, si yo observo qué pendiente tiene esta recta roja, pues quizás tiene una pendiente positiva, a lo mejor es un medio, ¿no? Y aquí va haciéndose más pequeña, quizás es un cuarto. En la parte más alta llega algún momento en que es cero, ¿verdad? Y aquí es negativa la pendiente. Y por acá va a haber un momento también en donde es cero, ¿verdad? Los análisis siempre, bueno, me salió todo chueco, pero bueno, sí me entienden, ¿verdad? Sí me explico. Sí, sí me pescan la idea. Esto es F. Entonces, cuando lo que ustedes observan en el integrando es la F minúscula, entonces ustedes van a les están diciendo cómo va cambiando la pendiente de la recta tangente. Eso es la derivada, ¿no? Eso es la función derivada. Y si ustedes suben o bajan la curva, eso no es relevante para los cambios de las rectas tangentes, ¿verdad? O sea, estas rectas tangentes van a volver a tenerse aquí otra vez
en cualquiera de estas curvas. ¿Sabes? Esto no va a cambiar. Entonces, por eso cuando ustedes integran y ustedes tratan de averiguar quién es la función de aquí, ustedes tienen que suponer que es f de x, como conocen a f de x, como les diga el procedimiento de integrar, más a alguna constante que no conocemos. ¿Queda claro esto? Sí, profe. Ok, muy bien. Bueno, y entonces, ¿cómo empiezan las primeras formulitas de la integración? Este, Profe, ¿le puede regresar tantito a la anterior pantallita? Gracias. sí, nada. ¿Listo? Mm, espérame tantito. Ya. Sí, de nada. Muy bien. Bueno, entonces, el objetivo de usar, como yo ya tengo el teorema fundamental, yo ya sé que la integral de una función, o sea, la función mayúscula, va a ser tal que cuando la derivo le pego a una función. Entonces yo empiezo a hacer observaciones acerca de cómo se comportan las funciones o las clases de funciones, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría observar, si yo quisiera calcular la integral de x cuarta de x, es un ejemplo. Eh, no quiero, ¿a qué me refiero con esto? Recuerden ustedes que estoy pensando en la integral de 0 a x de t cuarta de t, ¿sale? En los términos en los que se habla el teorema fundamental. Pero yo no quiero aplicar no quiero hacer la suma de Riemann, ¿verdad? Porque ya vimos qué dolor de cabeza esta suma de Riemann, que finalmente es la definición de la integral, eso sí. Yo no quiero utilizar eso. Y entonces uso el teorema fundamental para saber a qué se refiere esta integral. ¿Cuál es esta integral? Entonces debe de ser una función tal que cuando yo la derive, que pongo aquí, pues tiene que darme el x cuarta. ¿Sale? Y entonces yo tengo fórmulas para derivar. Esas fórmulas las obtuve calculando límites, ¿verdad? Porque la derivada era un límite también. Y entonces observo, por ejemplo, que cuando yo derivo x quinta, pues lo que sucede es que tengo 5x cuarta. No tengo x cuarta como tal, pero sí tengo algo muy similar. ¿Sale? Entonces, como la derivada es un operador otra vez en ese sentido, una operación que le aplico a una función, a eso se le llama operador, es un operador lineal. ¿Qué quiere decir lineal? Quiere decir que la derivada de la suma de dos funciones es la suma de las derivadas, ¿se acuerdan de eso? Y que la derivada de una constante por una función es una constante por la derivada de la función. Esas son las propiedades de linealidad. ¿Ya están llevando álgebra lineal? No, ¿verdad? Yo sí, pero la adelanté. Ah, muy bien, excelentísimo. Bueno, la derivada se comporta como una función lineal. Estas propiedades las tiene la derivada, ¿sale? Los que no hayan llevado álgebra lineal todavía, no se preocupen. Estamos pensando en estas propiedades de la derivada. ¿Por qué? Porque cuando yo derivo x quinta me da 5x cuarta y yo lo que quiero es x cuarta, pues entonces este 5 aviéntalo para acá y no va a pasar nada, ¿no? O sea, tú vas a tener un quinto de la derivada de x quinta y esto es lo mismo que la derivada de x quinta sobre 5, ¿verdad? Y eso te va a dar x cuarta. ¿Por qué estoy hablando de esto? Bueno, porque lo que yo quiero, lo que dice el teorema fundamental, es que esta integral, esta x cuarta, va a ser el resultado de derivar a alguien, ¿no? Si esta integral existe, entonces es la derivada de alguna otra función, y esta otra función te dice que es x quinta entre 5. ¿Sale, vale? Entonces, ¿sí me explico hasta aquí?
Sí. Muy bien. Entonces, cuando nosotros tengamos este problema de calcular la integral de alguna potencia, pues entonces en este caso particular yo llegué a la conclusión de que esto es un x quinta entre 5 más una constante, ¿vale? La constante de integración ya dijimos que es un número que se pudo haber perdido durante el proceso de derivación. Si ustedes derivan esto, la deriva de la constante es 0 y les da esto, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿cómo está funcionando esta integral? ¿Cómo sé yo qué función tengo yo que poner aquí? Pues observo. Tengo que poner x quinta porque nosotros sabemos que la derivada reduce en un grado al polinomio. Y tengo que poner el mismo 5 de allá arriba aquí abajo, porque cuando derivo baja este 5 y finalmente lo tengo que pasar dividiendo. Bueno, tengo que dividir esta función entre 5 para que yo pueda cancelar esa constante que sale bajo la derivación. En otras palabras, mi primera fórmula o mi primera regla es la siguiente. La integral de x a la m de x. Otra vez, ¿qué significa esto? Significa la integral de 0 a x de t a la m de t. ¿Sale? Lo escribo así. A eso le llamo indefinida. ¿Por qué? Porque no tengo definido el límite de integración de la derecha. ¿Sale? Entonces, esta integral va a ser igual a x a la m más 1 entre m más 1 más una constante. Porque cuando derivo este cuate, esta m más 1 va a bajar como coeficiente y me va a quedar cancelada con m más 1 y me queda x a la m. ¿Sí queda claro eso? Sí. Ok. Pero más aún, con regla de la cadena, podemos llevar más allá esto. Ahorita vamos a hablar de los alcances de esa formulita. Con la regla de la cadena, ¿qué pasa? No solo derivo yo potencias de x, también sé derivar potencias de seno, por ejemplo, seno a la cuarta de x. ¿Qué pasa cuando calculo esta derivada? Pues entonces yo tengo 4 seno cúbico de x por la derivada de seno, que es coseno, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, si yo tengo potencias de alguna función, pues eso también va a aplicar, ¿no? Si dividen entre 4, vean, seno cuarto de x, bueno, debe haber puesto el 5, ¿verdad? Bueno, voy a poner el 5 para hacer la analogía un poquito, hacerla igual, ¿verdad? Aquí 5 y aquí 4. Así. 5 seno cuarto y por coseno de x. Coseno de x es por la regla de la cadena. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, la derivada de seno a la quinta entre 5, pues es seno cuarto de x, coseno de x. ¿Sale? Si ustedes cambian la manera de expresar a seno y dicen ustedes que es una función de x, u de x es seno de x, entonces esto de aquí lo puedo reescribir como la derivada de u a la quinta entre 5, y aquí tengo u a la cuarta, y déjenme poner esto como de u. ¿Sale? ¿Están de acuerdo? No. Entonces, ¿no? Sí, sí, profe. Sí, algunas, bueno. Si hay dudas, me dicen, bueno, no hay ningún problema con que me detengan. Sale. Entonces, ¿por qué les menciono esto? Porque, vean, ustedes tienen x a la m de x y su integral es esto. ¿Sale? ¿Por qué? Porque cuando derivan esta función les da esta situación. Mi objetivo con este pequeño, estos ejemplos otra vez, es mostrarles que la potencia también la utilizamos con otras funciones, no necesariamente una x nada más.
Cuando elevo a una potencia seno y la derivo, obtengo esto, ¿no? En el mismo sentido en el que estaba yo utilizando aquí las potencias, aquí tengo seno a la quinta entre 5 y su derivada va a ser esta potencia de seno, del mismo modo en que tuve la potencia de x, ¿verdad? X a la cuarta, pero además tengo yo un coseno, que es parte de que es por la regla de la cadena, ¿verdad? Porque estoy considerando que lo que estoy elevando a potencia es una función que depende de x. Entonces aquí debo yo de tener, bueno, ustedes normalmente lo escribían así en cálculo 1, u a la cuarta por u', ¿vale? Ahorita mañosamente lo estoy escribiendo como du. Bien, entonces, ¿a qué me refiero? Me refiero a lo siguiente, que la integral de u a la cuarta por du, fíjense, esto es una función de x. ¿Qué significa? Significa la integral de 0 a x de seno a la cuarta de t, coseno de t, de t. ¿Sale? A eso me refiero con esto, pero por supuesto, esto está más esotérico de escribir, por eso la gente prefiere escribirlo así. Entonces, estoy pensando en esto, ¿no? Entonces la integral de u a la cuarta por du va a ser u a la quinta entre 5 y también voy a poner una constante. Moraleja, la estructura algebraica de la integral, que aquí me dio x quinta entre 5 más c, es exactamente la misma cuando ustedes tienen una función. ¿Sale? Ese es mi punto. Y a lo que vamos a llegar es que la única diferencia es este du que yo tengo aquí, pero tengo ese du por la regla de la cadena. ¿Queda claro eso? Sí, sí, profe. ¿Sí? Entonces, en su forma más general, y es la manera en la que voy a estar revisando ya todas las fórmulas de integración, es que la integral de u a la m por du es u a la m más 1 entre n más 1 más c. ¿Sale? Y a esta reglita, esta cosa de verde, es lo que se le conoce como método de sustitución. Bueno, le vamos a poner parte 1. Son dos partes. Parte 1, porque la parte 2 va a ser un complemento. ¿Vale? Bueno, antes de seguir avanzando, veamos los alcances de esta fórmula. ¿Dónde la puedo aplicar? Seguramente ustedes en un curso de bachillerato vieron las cosas de manera un poco más sencilla. Permítanme hablar de todo esto, aunque les agobie un poco, pero necesitamos como fundamentarlo, ¿verdad? O sea, saber que está basado en alguna cosa todo esto que hacemos. ¿Vale? Bueno, entonces, ¿qué alcances tiene la fórmula? Nosotros sabemos que podemos derivar cualquier potencia de cualquier función. ¿Sale? Bueno, mientras sean derivables las funciones, ¿verdad? No solamente potencias enteras, y la fórmula de derivación pues funciona para exponentes enteros, fraccionarios, y eso quiere decir que podemos trabajar también con raíces, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, qué integrales puedo calcular o tengo permitido calcular? Pues también puedo hablar de esto, ¿verdad? ¿Sale? ¿Qué significa esto? Bueno, lo vamos a poner así. Puedo hacer estos cálculos porque precisamente es una potencia. Entonces nada más debo de vigilar que aquí la U, ¿quién es la U? Pues la U es la X solita, dx es la derivada, entonces no tengo problema, sí la tengo, y la M es un medio,
Entonces esto, pues, formulazo y ya, ¿verdad? No tengo ningún problema, de hecho. Aquí voy a tener 3 medios en el denominador y 3 medios en el exponente. Eso me va a quedar un 2/3. X a la 3 medios más C, ¿verdad? ¿Por qué 2/3? Recuerden que cuando tenemos un 2/3 en el denominador, pues se voltea la fracción, ¿no? Unas cuentitas. Sale. También puedo yo calcular cosas como estas, X a la séptima, ¿verdad? Porque estos son exponentes negativos. También se vale. U es X, de U es de X, no tengo que hacer nada, y este menos 7, pues es la M. Entonces tengo menos 7 más 1, ¿verdad? Menos un sexto de X a la menos 6 más C, o 1 entre 6 a la X sexta más C, ¿verdad? ¿Sale, vale? Bueno, ¿qué más? Podemos empezar a integrar expresiones un poco más sofisticadas, ¿no? ¿Ya habían visto esto? Ah, creo que sí. Sí me suena. Sí. Ok, vean por ejemplo esta integral que quiero calcular aquí. Y bueno, cuando uno calcula estas cosas, pues uno supone que lo que está aquí ya es una función derivada, ¿verdad? Entonces, aquí tienen ustedes una raíz de alguna cosa aquí adentro y además tienen una X. ¿Por qué? Porque, bueno, ustedes suponen que tienen una potencia, una función elevada a una potencia. Entonces, si yo quiero verle el formato de la integral del método de sustitución, aquí lo conveniente es proponer a u de x como x cuadrada menos 4, porque es lo que está elevado a la 1/2, ¿verdad? Si yo hago esta propuesta, entonces yo tengo u a la 1/2, o sea, la raíz de x cuadrada menos 4, pero también debería yo ser cauteloso en ver qué cosa es la derivada. Derivada de u es 2x dx, ¿no? ¿Sale? Esto del dx es un mero formalismo, es una manera diferente de decir que derivaron respecto de x y que les dio esto. ¿Sale? Los matemáticos nos escandalizamos cuando agarramos la derivada y los ingenieros o los físicos lo ponen a la derecha. No está mal. De hecho, yo los invito a revisar un libro que se llama Calculus de Morris Klein. Morris Klein fue físico, matemático, fue las dos cosas, y además fue educador. Entonces tiene un apéndice, si no me acuerdo, si no mal recuerdo, es como el capítulo 24 de ese libro. Es un librazo ese libro. Si me lo recuerdan, se los comparto, donde habla de por qué la gente hace esto. En realidad son diferenciales, ¿sale? Este, mm, no es precisamente la derivada lo que se está hablando, pero sí una tasa de cambio por allí, ¿no? Eh, y no está mal, no está mal hecho. Simplemente son como enfoques diferentes de la derivada, ¿sale? Si nos da tiempo, lo platicamos con calmita, ¿vale? Pero bueno, es un curso de cálculo formal para gente de ciencias, entonces tengo yo que ir hablando de estas cosas, ¿sale? Bueno, entonces, para que yo pueda considerar a esta función como la derivada de alguien, necesito que abuelita de Batman aquí aparezca un 2. Y este número no lo tengo, ¿verdad? Entonces aprovecho el hecho de que la integral también es lineal. ¿Qué quiere decir esto de que la integral sea lineal? Ya lo van a ver también en sus cursos de álgebra lineal. Nosotros sabemos que la integral de la suma de dos funciones es la suma de las integrales.
y que la integral de una constante por una función es la constante por la integral de la función. Estas dos propiedades que cumple la derivada también las cumple la integral. O sea, tanto la derivada, que son estas dos cositas, ¿verdad? Como la integral son operadores lineales. ¿Sale? Y bueno, entonces si yo necesito incorporar un 2 aquí, pues le pongo un 2 aquí afuera. Para que en realidad lo que esté haciendo es que no estoy alterando la expresión que yo tenía originalmente, pero lo que ganó aquí adentro es que estoy completando la integral. ¿Sí me explico? Estoy completando la función a un formato que la considera la derivada de alguien. ¿La derivada de quién? La derivada de u a la 3 medios entre 3 medios. ¿Sí me explicó? Sí, profe. Ok. Y cancelo los 1 medios, es 1/3, u a la 3 medios, c. Y eso quiere decir que es 1/3 raíz de x cuadrada menos 4 más la constante. ¿Qué les decía en el bachillerato? Comprueben si esto es en realidad la integral de esto. Bueno, pues derivan este cuate y tienen que construir la función de allá adentro. Otra vez, el teorema fundamental, ¿verdad? La primera parte del teorema fundamental. ¿Vale? Ahora, hay gente que no le gusta verlo como yo lo puse. Hay gente que, espero no confundirlos. Hay gente que les dice, ok, si tu derivada es 2x de x y lo que tienes es x de x, entonces, aquí lo que puedes hacer es dividir entre 2, porque esto es lo que en realidad está dentro de la integral, y entonces tú puedes ver la integral de u a la 1 medio, y x de x, ¿qué cosa es? Es du sobre 2. Y entonces arrastran el 1 medio para afuera. Se puede por estas propiedades que les decía de la integral. Y esto se puede porque las integrales son sumas, ¿se acuerdan? Son límites, y los límites también tienen estas propiedades. Y les queda esto, y es la misma historia, ¿verdad? ¿Sale? Como les guste más verlo. Pero la idea de agregarle cosas y ajustarle allá afuera es para que adentro quede el formato de la derivada. O sea, como para que se considere esa función la derivada de alguien, tengo yo que ponerle S2 o ponerle algunas constantes. No puedo incorporar funciones, ¿verdad? Porque ahí sí ya no estoy trabajando con el espíritu de la integral. O sea, no es cierto, no es cierto, lo voy a poner aquí de rojo, que la integral del producto de dos funciones sea el producto de las integrales. Esto no pasa, ¿verdad? ¿Sale? Y por esto tenemos muchas broncas en temas como de un poquito más avanzados, ¿no? Como las transformadas de Laplace y esas cosas que se ven en algún momento también en cursos de ecuaciones diferenciales, y existen teoremas que te dicen cómo hacer cosas de estas, ¿no? O qué es lo más que puedes hacer o qué puedes decir acerca de una integral, de la integral de un producto. ¿Sale? ¿Y qué relación tiene con el producto de las integrales? No es lo mismo, ¿verdad? Lo mismo sucede con la división. La integral de una división no es la división de las integrales, ¿no? ¿Sale? ¿Vamos bien? Sí, profe. Todo bien. Sí, Sí, ok. Sale. Entonces, a ver, vamos a ver si es verdad o mentira. Eh, um, ujú, ujú. A ver, calculen esa integral con esta formulita.
Ya vuelvo, ¿eh? ¿Ya le hallamos? Bueno, U de X en este caso, ya nada más voy a poner U. Empiezo, fíjense que voy de lo formal así a lo informal, porque me voy hacia los cálculos y hacia esas cosas, ¿no? Si yo propongo U como esto, que es más bien, me lo está pidiendo a gritos la integral, ¿verdad? Porque es lo que está elevado a una potencia. Hay que ver qué pasa con la derivada, la regla de la cadena. Aquí voy a tener 3x cuadrada menos 6x, ¿sale? Entonces, esto me gustaría a mí compararlo de x, ¿verdad? Me gustaría a mí compararlo con lo que en realidad tengo, el x cuadrada menos 2x. Entonces, pues nada más factorizo un 3, ¿verdad? X cuadrada menos 2x. Cuando los ejercicios son ahí didácticos, pues me ponen cosas como estas, ¿no? Todo lo que me hace falta es un 3. Y entonces aquí nosotros ponemos un tercio, la integral de x cúbica menos 3x cuadrada más 1 a la séptima por el 3. Ese 3 lo pongo y lo quito. Adentro lo que gano es que tengo el formato de la derivada y afuera pues básicamente es un ajuste, ¿no? Entonces aquí es como si tuviera un tercio, la integral de u a la séptima por du, ahora sí, es la importancia de la sustitución, ¿verdad? Porque aquí ya no tengo más variables y entonces yo ya sé que esto es u a la octava entre 8 más su constante, ¿verdad? En realidad la constante, uno debiera de, estoy haciendo esto, ¿sale? Porque la constante es resultado de la integral y esa constante también está multiplicada por un tercio. Pero bueno, un tercio por alguna constante, pues vuelve a ser una constante. Entonces, por eso abusa uno un poquito y deja uno el un tercio solamente para la primera función. Y esto lo dejo como constante, ¿verdad? Entonces tengo 1 sobre 24 u a la octava más c. Digo, a veces uno lo observa y agrega y quita la integral y ya, nos vamos derechito al resultado, que es 1 sobre 24 x cúbica menos 3x cuadrada más 1 a la octava más c. ¿Sale, vale? Sí, profe. Ok. También pasa con las trigonométricas o las exponenciales, ¿no? Podemos tener tangente novena de una función y qué debiera yo de esperar tener para poder aplicar la sustitución en una integral. ¿En dónde aparece la tangente novena como resultado de una derivada? Pues debe de aparecer tangente, yo habré derivado tangente, pero también debe estar aquí la derivada de tangente, que es secante cuadrada. ¿Sale? A veces estas integrales nos asustan un poco, pero si u es tangente, vean, du es secante cuadrada, y entonces el formato que tiene esta integral es u a la 9 por du. ¿Sale? Yo luego les digo a mis estudiantes que secante y tangente son como los alacranes, ¿no? Uno encuentra uno en su casa y seguramente anda por ahí la parejita, ¿no? Siempre, casi siempre aparecen juntos. Entonces aquí tengo u a la 9 por du y yo sé que es u a la 10 entre 10. O sea,
Un décimo de tangente a la décima de x más c. ¿Sale? Exponencial. Bueno, un logaritmo para que la cosa se ponga interesante. Ahorita pongo un exponencial. Ah, no, sí sabe. F. Logaritmo natural de x a la cuarta de x sobre x, ¿no? O si ustedes son, les gusta ser crueles con sus estudiantes, lo ponen así, ¿no? Pero bueno, la intención aquí es que otra vez u sea el logaritmo, du es la derivada del logaritmo, que es de x sobre x. Entonces, por eso tengo yo de x sobre x. Y entonces aquí ya está todo ajustado, ¿no? Aquí tengo la integral de u a la cuarta por du. El du es de x entre x. Aquí tendría u a la quinta entre 5 más c, que es logaritmo natural elevado a la quinta entre 5 más c, ¿verdad? Y ya finalmente la integral de una potencia. Bueno, sí, la exponencial no lo voy a poner ahorita. Yo creo que ya con más calma. ¿Sale? Y un largo etcétera, ¿verdad? Cualquier cosa que ustedes... Aquí no estoy utilizando, por ejemplo, la integral de la raíz de una función trigonométrica. Bueno, también se vale, ¿verdad? Si en vez de ponerle aquí un 9 le hubiera puesto un 3 medios, pues aquí tendría una raíz y debe ir acompañado por su secante. Mientras eso suceda, sustitución y ya, se acabó, ¿verdad? Porque entonces lo que yo estoy observando es la derivada de alguna potencia de una función trigonométrica. Y la secante cuadrada, en este caso específico, es porque tengo yo la derivada de tangente, es por la regla de la cadena, ¿verdad? Entonces, en el método de sustitución, normalmente lo que uno tiene que hacer es identificar qué parte del integrando, el integrando es lo que está dentro de la integral, es la derivada de alguna función y qué parte es resultado de la regla de la cadena. O sea, aquí la x y el 2x es como el daño colateral, ¿no? De haber derivado alguna potencia de x cuadrada menos 4. ¿Sale? En las potencias de x, pues eso no aparece porque pues la derivada de x es nada más un 1 y básicamente se identifica con el símbolo de x. ¿Sale? Pero en los casos en donde hay algunas otras funciones más sofisticadas, pues ahí van apareciendo otras funciones que acompañan a esas potencias y nosotros nos gusta pensar que eso es parte de la regla de la cadena, ¿verdad? Si eso no sucediera, entonces yo no puedo integrar o no puedo, al menos no con este método. Yo no puedo calcular la integral, por ejemplo, de seno a la quinta de x. No puedo integrarlo con este método, porque para yo identificar a u con seno, debo de tener la derivada de seno, que es coseno de x. ¿Sale? O sea, esto no se puede integrar con este método. ¿Queda claro eso? Hay que usar algunos artificios para despedazar esa integral en otras cosas. ¿Sale? Pero es por eso destaco esto, porque siempre debemos tener nuestra DU. ¿Queda claro hasta aquí, morrillos? Sí, profe, todo bien. Sale. Bueno, pero no les he dicho un detallito más. Los alcances del método de sustitución, si ustedes tienen u a la m más 1, perdón, u a la m de u, es u a la m más 1, entre m más 1 más c, normalmente aquí les ponen la aclaración, m no debe de ser menos 1, porque entonces estarían hablando de una división entre 0, y esas son las limitaciones de este método. ¿Qué significa entonces que m sea menos 1? Pues quiere decir que tú tienes u a la menos 1 por du, o sea que tienes du sobre u, ¿sale?
Y el problema aquí es que entonces ya no puedo aplicar esta fórmula porque sería u a la 0 entre 0, ¿no? Si lo hago a ciegas. ¿Qué hago en este caso? Bueno, en este caso es el caso complementario, también es parte del método de sustitución. Esta sería la segunda parte, método de sustitución 2. Y esto, ¿quién es la integral? La integral va a ser el logaritmo del valor absoluto de u más c. ¿Por qué? Porque yo he observado, y de hecho por eso les puse aquí el logaritmo a propósito, para recordarlo. Si yo tengo logaritmo, su derivada es la derivada de la función arriba y la función abajo. Entonces aquí se cumple precisamente este formato. Cuando m vale menos 1, la potencia es un menos 1, quiere decir que la función está abajo y la derivada está arriba. Y eso sucede, esta expresión se logra cuando derivamos el logaritmo. ¿Sale? Hay algunos cursos de cálculo en donde se vean, por ejemplo, los libros de Stuart. En esta tarea les pongo la referencia. El libro de Stuart es un librote así enorme. No es tan formal que digamos, pero no deja de justificar sus procedimientos, sus resultados. Este, Hay algunos enfoques del cálculo que no ven al logaritmo más que con la integral, ¿sale? O sea, se define el logaritmo natural de una función como la integral desde 1 hasta x de dt sobre t. O sea, es la definición del logaritmo. Y por supuesto, pues esta integral, va a ser el logaritmo, ¿verdad? Nosotros lo estamos poniendo ya como un resultado del teorema fundamental, ¿sale? Nosotros vemos primero el teorema fundamental y luego estamos viendo que la integral de estas expresiones es el logaritmo. No estamos definiendo el logaritmo de esa manera. Nosotros definimos el logaritmo como la función inversa del exponencial, ¿sale? Hay otros enfoques del cálculo que le llaman trascendentes tempranas. O sea, y le llaman trascendentes tempranas porque primero se define el logaritmo como una función trascendente, que es la integral, y ya luego te das cuenta de que la derivada perdón, de que luego es la inversa de la función exponencial, ¿vale? Pero bueno, ese es un comentario que tengo que hacer porque algunos libros hacen la construcción del cálculo pues de manera diferente, ¿no? Pero bueno, es el método de sustitución. ¿Y a qué me refiero con esto? Vamos a poner ejemplos otra vez. Los ejemplos que vienen en este caso, pues bueno, son algunas integrales interesantes. Vamos a ponerle ahora remonos. La integral de x sobre, bueno, no, algo más bonito. Sí, la integral de cotangente de x. Esta integral es interesante porque usamos identidades. La cotangente es coseno sobre seno, ¿verdad? Entonces yo identifico a seno con la u y desde luego su derivada, la derivada de seno va a ser coseno. Entonces aquí tengo el formato de esta integral de u sobre u. Entonces aquí tendría el logaritmo natural de seno, ¿verdad? Más una constante. ¿Sale, vale? La integral de x sobre x más 4. Igual pueden ustedes identificar aquí la u. Son potencias a la menos 1, ¿verdad? Si ustedes quisieran escribir esto como potencia, pues aquí tendrían esto. ¿Sale? Y arriba pues es precisamente la derivada de la función. Entonces ya no hay más que hacer, ¿verdad? Aquí tendría yo el logaritmo del valor absoluto de x más 4 más c. ¿Por qué el afán de poner el valor absoluto? Bueno, porque esta expresión, recuerden ustedes que es la integral desde 0 hasta x. Pero bueno, si se puede ver como la derivada de un logaritmo siempre y cuando este cuate de aquí adentro sea positivo. Entonces el valor absoluto lo forza a ser positivo y entonces yo puedo ya decir bajo esas condiciones que esta función de la izquierda es la derivada del logaritmo. ¿Sale, vale?
Bueno, hay algunas otras integrales interesantes, algunos trucazos en este sentido. Por ejemplo, vale la pena hablar de eso. ¿Cómo era? Secante, me parece. Sí. Para calcular la integral de secante o ver la secante como la derivada de una función, para calcular su antiderivada, a alguien se le ocurrió lo siguiente. Em, yo les decía, secante y tangente siempre están juntas, ¿no? Deriven ustedes la secante y lo que les da es secante por tangente, ¿verdad? Aquí nosotros nos tenemos que saber todas las fórmulas de derivación. La derivada de tangente es secante cuadrada. Déjenme ponerlo así. ¿Sale? Entonces, para utilizar esta fórmula en esta integral, pues alguien observó que la derivada de secante y de tangente las dos tienen una copia de secante. Entonces, si tú a la secante la multiplicas por secante más tangente, ¿qué obtengo? Obtengo secante por secante, que es secante cuadrada, y secante por tangente, que es la derivada de secante también. Entonces, pero si multiplico, pues también tendría que dividir, y lo voy a escribir mañosamente otra vez, al revés, ¿no? Tangente más secante. Si multiplico y divido por la misma expresión, en principio no estoy afectando la función que está dentro de la integral. Esto, ustedes saben que no podemos multiplicar por una función así como así, ¿no? Lo que acabábamos de comentar. Pero si multiplico y divido por lo mismo, pues no habría mayor problema. ¿Sale? En realidad estoy multiplicando por un 1. Entonces la gente hace esto porque, entonces secante por secante, que secante cuadrada se puede ver como la derivada de tangente, y secante por tangente se ve como la derivada de secante. Si ustedes hacen esto, ustedes identifican a u con esta suma y a esto de aquí arriba con du. ¿Sale? Y entonces ya la hicieron, porque este es el logaritmo de secante más tangente. Es un trucote, ¿verdad? ¿Sale? Y todo ese tipo de cosas uno se las va a topar en las integrales trigonométricas. ¿Estás? ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profe, todo bien. Muy bien. Entonces, lo que nosotros llamamos método de sustitución es esas dos integrales, esos dos, es lo que está de azul aquí en esta pantalla. ¿Vale? Con esta información y los métodos que les estoy compartiendo, ustedes ya van a ser capaces de resolver. Igual si gustan tomarle ahí una captura de pantalla para si le quieren ir avanzando en lo que van en el metro o en lo que están en la escuela o esperando una clase, pues ahí pueden ustedes reventarse estos ejercicios. ¿Sale? Vean, una función elevada a una potencia. Esto, pues obviamente es también otra función elevada a una potencia, salvo con este menos x, ¿verdad? Pero ese menos es un menos 1 de constante, que yo lo puedo agregar así como he estado agregando el 2. Secante cúbica, lo tengo que identificar con la u es secante, su derivada es secante por tangente. Entonces, el formato de esta tercera integral es u al cubo por du. La integral es u a la cuarta entre 4 más constante, o sea, secante cuarta, ¿verdad? Entre 4 más constante. Ya acabaron, ya llevamos 3 ejercicios. Esta pues ya la hice, de hecho. Miren, no sé por qué pensé en eso, pero no la había visto, pero ya la resolvimos. Esta también es similar, solo que aquí el exponente de este cuate de x cúbica más 5 es menos un medio, y el x cuadrada es parte de la derivada. ¿Sale? Aquí tengo du sobre u. U es x cúbica más 5, su derivada es 3x cuadrada. Me falta un 3 allá arriba nada más. Lo pongo y lo quito. ¿Sale? U es tangente, su derivada es secante cuadrada, du sobre u. U es una exponencial, su derivada es la misma exponencial. Aquí me faltó la de x, ahí pónganselo. ¿Sale? Lo voy a corregir, qué bueno que lo vi.
La de secante ya la vimos. Y de cosecante, traten ustedes de aplicar un truquito muy similar. Y ya resolvieron la primera parte de la tarea. ¿Vale? Esta es la tarea 4, ¿verdad, profe? Esta es la tarea, sí, ahí también tengo que corregir eso. Tarea 4, sí. Ah, vale. Es que sí me había confundido por el número. Por el numerito, sí, a mí me falló ahí. A ver, es más, déjenme, si me dan un minutito lo corrijo de volada. Turururururu, ¿dónde está? Tarea 4. Sí. Hachis, hachis, los mariachis, ¿dónde lo dejé? Porque no lo veo. Ya lo vi. Aquí está. Es que esto del LaTeX es una cosa maravillosa, pero cuando uno pierde un simbolito ya puede ser una pesadilla. Ahí está. Bueno, ya lo corregí. Muy bien, también ya descargué el PDF. Sale, ¿se entiende esto hasta aquí? Sí, profe, todo bien. Sale, vale. Bueno, pues yo creo que para ir avanzando vamos viendo algunos trucos que se utilizan también con las integrales trigonométricas, ¿vale? Todavía tenemos algo de tiempo en la clase. Sale. Vean, la siguiente parte habla de integrales trigonométricas. Yo les decía, ustedes pueden calcular integrales de potencias de una función trigonométrica siempre y cuando ustedes tengan junto ahí con pegado la derivada, la du, o sea, que se respete la regla de la cadena, ¿verdad? Pero si ustedes tuviesen, fíjense, por ejemplo, aquí en secante, yo no puedo verlo como la integral de x, ¿qué cosa es? Pues es x cuadrada entre 2, porque la x estaría acompañada de dx, que es su derivada, se acabó, ¿verdad? Pero en el caso de, me faltan integrar de las constantes ahorita. Bueno, sí, queda claro que la integral de una constante es la constante por la x. ¿Lo reviso o ya no? Sí, o sea, si ustedes tienen una constante, pues es una x a la 0, una u a la 0. Y la u a la 0, la integral va a ser un u a la 1 entre 1, o sea, u nada más. Si tienen una constante 3, pues es 3 por x, ¿sale? Porque la derivada de 3x es 3. Bueno, si ustedes tienen aquí nada más la potencia de la función trigonométrica, entonces ya no pueden usar el método de sustitución tan directamente como lo estamos haciendo. Un ejemplo de eso fue esto de la secante. La integral de secante tuve que hacer ahí un artificio para poderla calcular. Entonces, normalmente lo que nosotros utilizamos, aquí también tengo que corregir esto, son estas identidades trigonométricas. Pues este es básicamente el teorema de Pitágoras, ¿no? Estas tres. ¿Sale? Bueno, sí, lo voy a ver. Tenemos que saberlo. Sí, las identidades que vamos a utilizar provienen ahí del círculo trigonométrico. Son cosas que probablemente uno ve en geometría analítica. ¿Sale? Pero bueno, lo voy a poner aquí yo también. Cuando ustedes tienen su círculo trigonométrico, es porque están hablando de un radio vector que viene por acá. Y entonces a esta altura
y esta base las identifican ustedes con las funciones trigonométricas de este ángulo, ¿verdad? ¿Sale? La gracia del círculo trigonométrico es un 1 en su radio vector. Es una gracia bastante importante. ¿Por qué? Porque entonces cuando ustedes tienen altura y base, entonces observen que vamos a tener seno del ángulo phi es A entre 1, opuesto sobre hipotenusa. Entonces A, ¿no? Coseno de phi es B entre 1, entonces B. Y con esto ustedes identifican aquí a seno de phi y esto coseno de phi, ¿verdad? Y esto es una maravilla porque ustedes saben que la función seno y coseno son razones trigonométricas, son divisiones. Y lo que hace la hipotenusa 1 es identificar el resultado de esa división con una longitud. Es un cambio de enfoque. Y esto permite hacer las gráficas de las funciones trigonométricas. Por ahí seguramente lo revisaron también. Medio recuerdo que lo vieron con Ulises en algún momento, ¿verdad? Quienes hayan estado con nosotros. Y bueno, aquí el teorema de Pitágoras, pues se ve seno al cuadrado más coseno cuadrado igual a 1. Y esta identidad a mí me permite expresar a seno en términos de coseno o coseno en términos de seno, ¿verdad? Sale. Identidades pitagóricas. Si yo divido los tres lados entre seno, por ejemplo, para hacer un 1 la altura, aquí tendría 1, aquí tengo coseno sobre seno, que es cotangente del mismo ángulo, y aquí tengo 1 sobre seno, que es cosecante. Y aquí Pitágoras pues se ve cosecante cuadrada, es 1 más cotangente cuadrada, ¿no? Y algo similar va a pasar si divido todo entre coseno, quien se va a hacer 1 ahora es aquí me va a quedar secante, no, perdón, 0 entre coseno tangente, y aquí me queda secante, ¿no? Y la misma historia, secante al cuadrado es 1 más tangente cuadrada, ¿verdad? Sale, de ahí vienen las pitagóricas. Y los del ángulo mitad o ángulo doble, estas cosas provienen de del siglo XVII, ¿verdad? Cuando no tenían calculadoras y tenían que hacer, calcular valores de funciones trigonométricas, imagínense, una vida sin calculadora. Y querían ellos calcular funciones trigonométricas de ángulos que no conocían, entonces si ya conocían algunos, querían construir los de otros. Nosotros sabemos, por ejemplo, que el seno de 2 phi es 2 seno por coseno. Así, si yo conozco seno y coseno de algún valor, el doble ya me permite conocer seno de otros ángulos, ir haciendo mis tablas, ¿verdad? Por ahí en algunas secundarias inclusive todavía se usan tablas de manera didáctica. Yo no estoy en desacuerdo con eso, pero bueno. El coseno del doble, ¿qué cosa era? Ya no me acuerdo. Ah, sí. Es coseno cuadrado de phi menos seno cuadrado de phi. Y del ángulo mitad, ustedes tienen seno de phi entre 2, pero bueno, a mí me gusta ponerlo como seno de phi. Un medio de 1 menos coseno de 2 phi. ¿Sale? Para no usar la fracción, ¿no? No usar phi entre 2 y aquí poner phi. Por eso lo pongo de esta manera. Y el coseno de este ángulo, pues es un medio de 1 más coseno de 2 phi. Esto me va a permitir darle otro aspecto a las integrales que yo no pueda calcular mediante sustitución. ¿Sale? ¿A qué me refiero? A lo siguiente, ¿verdad? Ustedes quieren calcular, por ejemplo, la integral de seno cuadrado de x de x. Vamos a ponerle otra vez, ahora incisos mayúsculos, para las trigonométricas. Esto no lo pueden calcular. O sea, no tienen ustedes esta expresión, porque no tienen la derivada, que sería el coseno. ¿Sale? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que
cambiarlo por la del ángulo mitad. ¿Sale? Aquí debo de considerar que tengo 1/2 por 1 menos coseno de 2 phi al cuadrado. Bueno, 2x de x. Entonces saco 1/4, binomio al cuadrado. Ujú. Sí, está bien lo que estoy haciendo. Ya me distraje, perdón. No, más bien... No, están mal mis identidades. A ver, permítanme poquito. Qué bueno que estoy haciendo esto porque ya estoy revisando la tarea. Ya voy. Sí, más bien ahí me pasé por alto un cuadrado. Perdón, estoy dormidillo todavía, ¿eh? Miren, la trigonometría es una cosa maravillosa. Y la trigonometría esférica es algo más maravilloso todavía. Yo los invito a que revisen ese tipo de cosas. Es muy bonita la trigonometría esférica. Aquí está, miren. Más bien me faltó un cuadrado. ¿Vale? Seno cuadrado y coseno cuadrado. Son las fórmulas del ángulo mitad. ¿Vale? Entonces, donde yo la regué es en esta parte. Aquí me faltan los cuadrados. También lo corrijo. ¿Sale? Entonces, en ese sentido, pues por eso no me sale, ¿verdad? Más bien aquí puedo reemplazar esto por el simple producto, ¿verdad? O sea, esto es igual a 1/2 por 1 menos coseno de 2 phi. Ahí está. Ya está. Ese es el valor de las identidades. ¿Me explico? ¿Me siguieron? Chicos. Sí, profe. Sí. Sí. Ok. Muy bien. Qué bueno que no los perdí. Ahí está. Las potencias pares se pueden reducir con esta identidad. Entonces, bueno, lo que les estaba mostrando en la página web es Wikipedia. Hace unos años me hubieran abucheado por usar Wikipedia, pero miren, se volvió algo tan robusto que ahora es confiable. Bueno, eso los puse en el chat el artículo. Muy bien, entonces aquí tengo yo la integral de 1/2. Miren, aquí salió la constante. La integral de constantes sale la constante y tengo la integral de dx. ¿Qué función cuando la derivas te da un 1? La x, ¿no? Y aquí la integral de coseno, para que yo pueda decir quién es la integral de coseno, tengo que entonces buscar una función cuya derivada sea coseno. ¿Quién es? Pues es seno, ¿verdad? Pero, voy a volver a escribir para discutirlo rapidísimo. Si yo considero que U es seno de 2x de U, bueno, B, déjenme ponerle B para no confundirlos. Si B es seno de 2x, entonces de B va a ser, la derivada de seno es coseno, pero por regla de la cadena necesito un 2 aquí, porque es la derivada de lo de adentro. Ese 2 no lo tengo acá. Entonces lo vamos a poner y lo quitamos. Entonces me quedaría 1/2 de x menos 1/4 de seno de 2x más su constante. ¿Sale?
No he tratado, digamos, de qué cosa es la integral de las funciones trigonométricas así solitas, pero bueno, nosotros vamos a indagar en las funciones que sabemos que se tienen como resultado, ¿verdad? O sea, por ejemplo, la integral de seno. ¿Quién podría ser? Pues es menos coseno, ¿verdad? Porque la derivada de coseno me da menos seno. La integral de coseno, bueno, con regla de la cadena uno puede ponerle la U aquí sin problemas. ¿Bien? La integral de coseno es seno, porque la derivada de seno es coseno. Y así nos vamos. La integral de tangente, ya la vimos. De secante también, de cosecante, de cotangente, también ya las tenemos. Y hay algunas integrales específicas, por ejemplo, secante de U, cotangente de U. Si gustan, luego les comparto un formulario, o si no, en libros como el de Purcell, de cálculo. Aquí se los pongo de nota. Es un libro también bastante robusto, o el libro de Stuart. Al final esos libros traen unas tablas de integrales enormes. Bueno, hay que revisar estas integrales que la gente les llama inmediatas, aunque estas también son algo inmediatas, ¿verdad? Bueno, no, es muy pedante decir que todas son inmediatas. Estas la gente le llama inmediatas porque ya las podemos identificar como la derivada de algo. ¿Qué función se tuvo que derivar para que te dé secante por tangente? Pues secante. ¿Sale? Y así, con varias otras. Secante cuadrada, ¿no? ¿Quién es la derivada bueno, derivada de quién es derivada de tangente, ¿no? Etcétera. Así hay que revisar estas integrales trigonométricas, ¿vale? Pero yo creo que no hay mayor problema, ¿verdad? Sí podemos suponer que las conocen. Porque se saben ustedes la derivada. Muy bien. Lo que sucede con las potencias impares de alguna función trigonométrica como esas, coseno cúbico de x, hay varios casos, los vamos a ir viendo. Yo creo que la siguiente clase también sigo con integrales trigonométricas, hay que revisarlas. Eh, lo que hacemos aquí es que separamos dos copias de coseno y dejamos solita una copia de coseno. ¿Por qué? Porque entonces aquí puedo usar la identidad pitagórica, coseno cuadrado, ¿verdad? ¿A qué es igual coseno cuadrado? Es a 1 menos seno cuadrado. Y al cambiarlo por 1 menos seno cuadrado, lo que logramos es identificar a coseno como la derivada de seno. ¿Sale? Son truquitos que debemos de conocer. 1 por coseno, pues es coseno. Y aquí tengo seno cuadrado de x por coseno de x de x. Y ya puedo usar sustitución. La integral de coseno, ya dijimos, es seno. Y aquí seno al cuadrado por coseno es u al cuadrado por du. O sea, la estructura que tiene esta integral, la estructura algebraica, es esta. ¿Cuál es la integral de un cuadrado? Pues es u cúbica entre 3. El coseno es parte de su derivada. Entonces aquí voy a tener seno cúbico de x entre 3. Ahorita ya me estoy aventurando a escribir las integrales así este, como si yo tuviese mucha habilidad, ¿verdad? Como los dioses, pero es porque ya lo podemos hacer, ¿no? Ya poco a poco van ustedes identificando que vamos a hacer esas operaciones rapidísimo. ¿Sale? ¿Queda claro eso? Sí, profe, todo bien. Ok. Nada más estoy poniendo ejemplitos de las integrales. Esto es potencias pares. Y estas son las potencias impares. Si necesitan un libro donde revisar todos los casos, qué pasa cuando tengo tangente, secante, etcétera, yo les recomiendo mucho el libro de Swokowski. Igual también se llama Cálculo. Trae una discusión muy bonita sobre todos los casos de integrales trigonométricas. En la red también se encuentra uno ahí, varios videos
pero, pero básicamente de lo que se trata es de sentarse y de tratar de despedazar las integrales, ¿verdad? Aquí lo vamos a ir haciendo. No quiero yo darles demasiada teoría hoy o agobiarlos demasiado porque apenas estamos trabajando con esto, ¿no? Les voy a corregir esto. Igual si gustan ahí tomarle captura de pantalla a esto para ir intentando estas integrales. Por ejemplo, con estas, miren, ¿qué tengo yo que hacer aquí? Pues la estrategia podría ser quitar un coseno de acá para que me quede un seno cuadrado y seno cuadrado, ya me queda seno cuarto coseno. ¿Sale? Bueno, el seno cuadrado es 1 menos seno cuadrado. Cambiar coseno cuadrado por, o sea, cambiar coseno cuadrado por 1 menos seno cuadrado. Y todo lo que me va a quedar ya son potencias de seno junto con una copia de coseno que puede fungir como la derivada de la potencia de seno, ¿verdad? Y esos truquitos tengo que ir haciendo acá. Hay que tener cuidado también con los valores, las constantes que están dentro de los argumentos de las funciones trigonométricas, porque pues eso va a modificar poquito la derivada y vamos a necesitar agregar o quitar algunas constantes por ahí, ¿no? Aquí, gracias a los dioses, tenemos el mismo argumento. Si no tuviésemos el mismo argumento, tengo yo que utilizar una identidad trigonométrica que me calcule, por ejemplo, qué es seno de alfa, coseno de beta. Pues ahí lo identifico con alguna cosa, ¿verdad? Con esto, mire. Hay mucho que decir. Yo ahorita ya estoy divagando, pero lo vamos a estar trabajando. Vean, por ejemplo, ¿dónde están? Aquí tienen que estar. Esa página es muy bonita, ¿eh? La pueden tener como referencia. Hay muchas cosas que decir sobre la trigonometría. Aquí están, miren. Sí, estas funciones. Si ustedes tuviesen seno y coseno de otra, seno de una cosa y coseno de otra, pues tienen ustedes estas identidades que les permiten relacionarlas, ¿verdad? Se, son bastante usuales y ahí van a servir. Por supuesto, yo no me las sé todas, ¿verdad? Las que me sé es porque las he estado utilizando con frecuencia, pero necesita uno por ahí su acordeón para trabajar con esto. Pues también hay programas de cómputo, cálculo simbólico, como matemática, máxima, MATLAB, que pueden hacer los cálculos de las integrales. Bueno, pues ustedes se pueden llegar a cuestionar, bueno, ¿qué necesidad tengo yo de estar haciendo esos cálculos? Pero vale la pena hacerlo una vez en la vida, tener un entrenamiento, a cierto nivel, aunque en la práctica más adelante en la vida profesional, pues uno quiera calcular algo, como sucede con las operaciones en mecánica clásica, por ejemplo, o en electromagnetismo, ¿no? Que nuestras expresiones están así horribles, pues uno las mete o usa Python, por ejemplo, para calcularlas, o estos programas de cálculo simbólico, y pues ya nos dan ahí las expresiones. Cuando queremos calcular las ecuaciones de movimiento de alguna cosa y hay que integrar algo, pues bueno, ya mejor lo metemos a la computadora, pero como especialistas en el área vale la pena que lo hagamos una vez en la vida, ¿sale? Que sepamos cómo funciona. Pero bueno, ya no voy a agobiarlos más. Lo vamos a dejar aquí el día de hoy, ¿les parece? Está bien, profe. La página que nos enseñó nos va a mandar el link Se o los algo. compartí por el chat. Es que no me. Ya me apareció. Sí, ya. Gracias. Sí, sí, ya está, ¿ya la vieron? Sí, Ahí es la que me mando. acaba de aparecer a mí. Sí, no hay Sí, problema. ya. Gracias, profe. Sí, de nada. Es de Wikipedia. Igual le ponen ahí, identidades trigonométricas. Hay unos, es más, se los voy a compartir también de una vez, aprovechando que tengo unos minutos. Hay unos manuales muy bonitos. Yo a lo mejor debí haber estudiado una ingeniería, ¿verdad? En vez de matemáticas, pero ya están muy juntas con pegadas las cosas. Hay muchos enfoques en todo. Hay unos manuales, déjenme se los comparto. Eh, a los ingenieros luego les gusta tener unos manualitos pequeños, así como como de repente venden las leyes para los abogados,
Código Civil de no sé dónde, ¿no? Y ya, es un librito por ahí que ustedes encuentran en las librerías. Así hay unos manuales de fórmulas. ¿Dónde lo tengo? A ver, espérenme un poquito, se los voy a compartir. Lo tengo ahí en PDF. Pero si pueden conseguirlo en físico, son cosas muy bonitas. Ahí voy. Por ahí tengo el enlace. Soy un maldito genio. Copiar enlace, aquí está. Ahí les va. Lo tengo en un drive. Está pesado el archivo. No le digan a la gente que se los compartí. Si tienen oportunidad de comprárselo en papel, vale la pena. Les ha de costar unos 200 pesos, a lo mucho, a lo mucho, a lo mucho. Miren, estos manuales son una maravilla. Traen muchas cosas, muchas formulitas. Y son cosas que a veces siento yo que se han perdido un poquito entre los especialistas porque, pues a veces se va uno con una formación muy seria, muy formal, rigurosa. No está mal, definitivamente. A eso venimos, ¿verdad? A la facultad, a formarnos en eso. Y aquí les trae muchísimas fórmulas. En particular vienen ahí, cómo calcular algunas áreas, no sé. Incluso en algún momento vienen tablas integrales aquí. Fórmulas de reducción también que les llaman, que son unas integrales horribles y se pueden expresar en términos de unas más pequeñas. Aquí viene cálculo integral, pues, en la I. Consíganselo. Quédense con una copia de este librito en físico y les va a gustar. Pero bueno, no sé si hay alguna duda, comentario hasta aquí. No, profe, todo bien. Ok. Pues entonces nos saludamos el viernes. También les doy clase yo. Vamos a estar revisando todos los casos de integrales trigonométricas, y ojalá pronto les pueda compartir la tarea. ¿Tomaron captura? Bueno, también está la grabación, si tuvieran problema. Aquí está, miren. Entre hoy y el miércoles se pueden reventar ustedes estas 10 de aquí y estas otras 12. Y ya tienen ustedes una buena parte de la tarea. ¿Vale? Acuérdense que hay que corregir esto, que es coseno cuadrado y seno cuadrado. Va, está bien, profe. Órale, pues entonces nos vemos el viernes, chicos. Mañana tiene clase con Ulises. Ulises está resolviendo dudas de la tarea 3, ¿eh? Nos vemos el viernes. Cuídense. Igual, profe, hasta el viernes. Gracias. Gracias, que estén muy bien.